Durante todo el 2011 se está celebrando el año dual España-Rusia, un esfuerzo por mejorar las relaciones entre los dos países y conocernos mejor. Nosotros les invitamos hoy a visitar Moscú, a conocer su pasado y su presente a través de su arquitectura. Sus calles reflejan la memoria de un país con un convulso siglo XX, al que se suman ahora los excesos y los logros de una nueva Rusia. Una ciudad con un enorme patrimonio arquitectónico que está viendo cómo obras maestras se enfrentan a la ruina o al derrumbe para dejar sitio a nuevas construcciones. Algunos tratan de evitarlo. Moscú, verano de 2011. Cae la tarde y un grupo de amantes de la arquitectura recorren el Boulevard Tverskoy. Pertenecen a la asociación Argnadzor, que denuncia la destrucción de edificios históricos en el centro de la ciudad. La cultura sigue destruyéndose, en este caso para edificar un teatro. Es uno de los muchos casos de vandalismo cultural que nos amenazan en un futuro inmediato. Los miembros de la asociación recorren el barrio donde recientemente han derribado un grupo de fincas del siglo XIX. Esta noche quieren condenar la demolición con velas y música. Proyectan imágenes de los últimos edificios históricos convertidos en escombro. Un atentado cultural, dicen, en una ciudad donde el patrimonio arquitectónico anterior a la revolución se ha visto seriamente mermado en las últimas décadas. La destrucción de la Segunda Guerra Mundial, los proyectos urbanísticos soviéticos y las demoliciones permitidas por las autoridades han convertido las calles de Moscú en una mezcla de estilos con joyas ocultas entre enormes bloques de viviendas y obras maestras en estado de ruina. Como los anillos del tronco de un árbol, la arquitectura de Moscú es el testimonio vivo de las edades de un país, y en sus esquinas se esconden la paz y la guerra, la gloria y el terror del último siglo y medio de Rusia. En 1917, Rusia y el mundo cambiarían para siempre. El hambre, las duras condiciones de vida de campesinos y obreros y las numerosas bajas durante la Primera Guerra Mundial conducen al levantamiento contra el régimen zarista. La Revolución de Octubre, liderada por Lenin y Trotsky, alumbra a una nueva sociedad, el primer Estado socialista del mundo. De repente, pues todo es nuevo, ¿no? Es decir, se está poniendo todo patas arriba, digamos, la idea de la generación de un hombre completamente nuevo que establecieron las nuevas relaciones entre sociales, económicas, etcétera, etcétera, permite que, pues por ejemplo, los arquitectos reformulen o vuelvan a pensar ciertas cosas que se hacían anteriormente de otro modo, ¿no? Es decir, esa pregunta de decir, bueno, ¿y cómo va a ser la arquitectura de los próximos años? La arquitectura, digamos, que propia de lo soviético y de lo moderno, y en cierto modo, pues tienen el apoyo político, ¿no? o social para poder hacer algunos ensayos. El edificio del Narconfin fue uno de esos ensayos. Hoy la vegetación y las grietas devoran poco a poco a uno de los mejores ejemplos de la vanguardia constructivista, el movimiento ruso que mezclaba arte y función social. En 1928 su autor, el arquitecto Moisés Ginsburg, lo concibió como un espacio utópico donde los funcionarios del Ministerio de Finanzas pondrían en práctica la vida en comuna. Compartían las cocinas, la guardería, una biblioteca, un gimnasio y una cantina. Este edificio se concibió de manera que cualquiera pudiera tener una vida confortable, que pudiera dedicar la mayor parte de su tiempo a sus intereses o a su trabajo. El arquitecto Alexei Ginsburg, nieto del autor, recorre orgulloso la obra de su abuelo, incluida en la lista de edificios amenazados de la UNESCO. Las puertas conducen a pequeños apartamentos de 37 metros cuadrados en 2 alturas para dar mayor sensación de amplitud. En total se construyeron 42 unidades habitacionales.
18 para familias tradicionales y el resto para aquellos que decidían poner en práctica la vida en comuna. No hay muchos edificios como este en Moscú, aunque todos están en la misma situación, en el mismo estado que la casa Narkomfin, desgraciadamente. Se debe a la política del anterior alcalde, que quería imprimir su propia personalidad a través de otro tipo de arquitectura, desafortunadamente. Ahora, desde el año pasado, hay una nueva actitud hacia la historia de la ciudad y creo que eso nos ayudará a impulsar el proceso de restauración de esta casa y de otras obras maestras de la época. Pero ante el olvido institucional, la iniciativa privada ha rescatado algunos tesoros. El viejo garaje de la calle Abratsova de 1926 se caía a pedazos hace 4 años. La obra de Konstantin Melnikov y Vladimir Sukhov parecía condenada al derrumbe. Hoy es uno de los puntos de referencia de la vida cultural moscovita, Garage, una galería de arte impulsada por Dasha Shukova, pareja del magnate del petróleo Roman Abramovich, que labró su fortuna en los 90 a la sombra del presidente Yeltsin. Las paredes y el techo, diseñado para aprovechar la luz del día, mantienen su aspecto original y los actuales inquilinos han colocado nuevas ventanas y han reproducido la estructura metálica concebida por Sukhov para sostener el edificio. En este momento, desde hace un año, hay una gran oleada de gente, de ideas y de dinero para trabajar en el mundo de la cultura. Y se oye con frecuencia cómo se va a reconstruir otro garaje diseñado por Melnikov para convertirlo en museo, o que otros 2 o 3 edificios en Moscú se van a reformar como centros de cultura contemporánea, o viejas construcciones que se transformarán en un mercado. Creo que la idea de garaje fue mostrar que este edificio ofrece una oportunidad para el futuro y que puede ser mucho más interesante que uno nuevo. Poco a poco el régimen de Stalin ahogó las ideas constructivistas. Los ideales utópicos empezaron a verse como algo peligroso. Las campañas de terror y los campos de concentración alcanzarían su punto álgido bajo la mano de hierro del dictador, que plasmó su ideología imperial en el rostro de Moscú. Hoy 7 rascacielos, las 7 hermanas, se han convertido en una de las señas de identidad de la capital rusa, pero tras la muerte de Stalin fueron durante años el símbolo de un régimen despiadado. El Hotel Ucrania, el edificio del Ministerio de Exteriores o los apartamentos de la zona de Barrikadnaya salpican la ciudad con los aires de grandeza de una época pasada. Y sobre todas ellas, la Universidad Lomonosov, el punto más alto de la ciudad. Muchos presos de los campos de concentración stalinistas participaron en su construcción, concluida en 1953. 36 pisos y 58 metros de aguja para conquistar el cielo de Moscú. Un signo del poder del Estado, pero también un desafío a Estados Unidos, el nuevo archienemigo de la Unión Soviética. Sabemos que los arquitectos rusos viajaban a Estados Unidos. Vieron los rascacielos y su objetivo era alcanzar y adelantar a los Estados Unidos. El Empire State les quitaba el sueño y querían construir un edificio más alto. Lo gracioso es que incorporaron varios detalles en el edificio que trajeron directamente de América. Hoy en día aún se conserva el papel de la pared que se trajo de Estados Unidos y se mantienen las tomas de corriente que llegaron de allí en ese intento de alcanzar y adelantar a los americanos. En realidad se tomó todo de allí y lo trajeron aquí. Tras la muerte de Stalin, la arquitectura de Moscú sería cada vez más funcional, desde los bloques de 5 pisos de la era Khrushchev para resolver el problema de la vivienda hasta la diversidad de estilos de los años 70 y 80. Pero con la desintegración de la URSS y la llegada a Moscú del alcalde Yuri Luskov, la ciudad se inundaría de centros comerciales y grandes edificios de viviendas. El gusto por el exceso tomaba la calle. Pero cada vez más voces piden convertir Moscú en un lugar más habitable.
como en Strielka, una escuela de arquitectura y diseño instalada en el garaje de una antigua fábrica de chocolate. A este semillero de nuevas ideas llegan cada año decenas de estudiantes de todo el mundo, interesados en la conservación del patrimonio arquitectónico, la ecología, la planificación urbanística o el diseño de los espacios públicos. La política de las autoridades de Moscú respecto a la arquitectura es similar a la de Dubái. Una línea muy comercial. Hacer todo el dinero posible, seguir las tendencias mundiales. Invitar arquitectos estrella. La arquitectura debe estar dentro de una discusión cultural. En Rusia eso no pasa ahora porque la arquitectura está alejada de los intereses de las autoridades. Más de 80 años después de que las vanguardias se apagasen en Rusia, los creadores de la escuela Strielka tratan de mejorar la sociedad a través de la arquitectura, influidos por la función social que perseguía el movimiento constructivista. Aún es pronto para saber si de sus aulas surgirá una nueva vanguardia, un sello propio que humanice una ciudad a veces hostil. Pero es sin duda el primer paso hacia una nueva generación de arquitectos, y quizá en sus cabezas se esboce ya un nuevo rostro, uno más para la capital rusa.